¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que estén todos muy, pero muy bien por ahí. Hoy vamos a continuar con lo que habíamos dejado pendiente desde la semana anterior, que era la entrevista a Nicolás Frías. Escucharon las dos primeras partes y hoy vamos a finalizar con las últimas dos. Una entrevista larga, interesante, una entrevista para escuchar, disfrutarla. Así que no los voy a entretener más. Vamos a seguir escuchando a Nicolás Frías. Hablando de redoblajes, creo, Ajá, si la info no está mal, que más ajá. allá de ser un redoblaje, ha jugado un papel importante. Que son, o es el personaje de algunas películas de Candyman. Ah, sí. ¿Qué te ha dejado? ¿Cómo ha sido esto también? ¿Qué te dejó los proyectos de Candyman? Eh, a mí me ha pasado con ese tipo de películas. eh, sí, bueno, Ojo, y te yo... agrego una también, no solamente Candyman, Ujú. sino también un proyecto. Vos decían de los proyectos así. Ay, ¿cómo era que habías dicho? Que te dan proyectos Profundos. profundos. Bueno, uno que te tocó también. No, yo no lo dije, me lo dijo No, un no, no, actor. ya Yo lo sé que dije, te no es tan dijeron así. proyectos profundos. Pero uno sí que es profundo. No te digo la Ajá. dirección, pero por lo menos haber participado, redoblaje también, de la Sociedad de los Poetas Muertos. Este sí es profundo, es otro tipo de película que a Sí, veces pero no se yo ahí encuentra tanto. hice algo muy chiquito ahí, Claro. pero está bueno participar en cosas así. Exacto. Por Me da eso lo mucho pregunto, porque gusto. son todas experiencias Ujú. diferentes. Sí, sí, lo que pasa es que eh, sí, hay proyectos que son, yo insisto, hay cosas que son... Yo aprendí a disfrutar de toda clase de proyectos y fíjate que trato de encontrar lo bueno en todo lo que haga o todo lo que veo, ¿no? Entonces, a veces me pasa que yo hablo de proyectos que hay gente que no se pararía jamás a verlos. Y yo, sin embargo, lo he hecho y los he disfrutado y aprendí y descubrí buenos actores en esas cosas. Por ejemplo, lo que me preguntabas de, creo que es Slenderman, del que me estás hablando, Ujú. eh, que es de terror, es el género de terror. Yo, por ejemplo, hace poco, antes de la pandemia, un año antes, me tocó dirigir una película maravillosa que se llamó en español El legado del diablo, que la verdad es que es un título muy rimbombante y cualquiera dice es una película de cuarta. No. Ahí trabaja Toni Collette, Ujú. que es la actriz de El casamiento de Muriel, Exacto. de la mamá de Sexto Sentido, o sea, una Ujú. actriz impresionante. Está ella y está, no me acuerdo el nombre del actor ahora, pero también es bastante famoso. Y, o sea, me refiero a muy buen actor este señor. Y a mí me impactó el nivel de esa película. Yo creo que de las películas de terror debe estar entre las primeras y en cuanto a lo artístico, o sea, actoralmente una muy buena película. A mí me pasa con las películas de terror. Yo soy muy miedoso. Yo no te veo una película de terror solo ni loco. Y de noche menos. Este, a mí, mi mujer me dice, vamos a ver tal película. Le digo, no, mañana de día. O no, no, otro día, no, hoy no. Sí, soy muy cobarde. Pero igual las miro, ¿eh? Porque de hecho he dirigido muchas de terror. Claro. Eh, pero a la hora de hacerlas, hay una cosa que tiene que ver. Las películas de terror clásicas te asustan por el golpe musical, ¿no? De repente está silencio, hace ¡pum! Todo, ¿no? Y ahí salta uno de la butaca, o de la silla, o del sillón donde esté sentado. Claro. Este, pero hay películas que están tan bien hechas que uno se asusta igual por lo que te sugieren. Las Ujú. de Slenderman, por ejemplo, la de Slenderman a mí me impactó porque artísticamente me parecía muy bien logrado todo lo que era el sujeto ¿no? El sujeto que era alto y flaco, parecía un árbol, me Ujú. acuerdo. Estaba tan bien logrado en la película que a mí me impactó. Y
es cuando uno dice, wow, cuando las cosas están bien hechas en cuanto a lo que tiene que ver con todo lo que hoy se puede usar. Antes me acuerdo que las películas tenían la pintura mate, que era el fondo de las películas, ¿no? Que estaba allá atrás, que era toda una obra de arte, pero nosotros no sabíamos como espectadores, veíamos un paisaje, un fondo y era todo pintura. Hoy en día todo eso se puede hacer digitalmente, incluso las figuras de estos personajes, y a veces es un trabajo tan grande el que hacen y es tan poco, digamos, para que sea tan poco lo que se vea. Igualmente, me parece que se puede llegar a hacer cine de terror de un gran nivel, ¿no? Entonces es como que a mí lo que me dejó una película tipo como esta de Slenderman fue cómo se crea, cómo hay gente muy capaz que a todo lo que tiene que ver con la actuación te llena una película, una pantalla con un montón de cosas digitales que antes eran inimaginables, ¿no? Exacto. Entonces, eso la verdad es que esas cosas me siguen impactando. A veces me toca dirigir películas que están todavía, no están terminadas en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo digital. De hecho, por ejemplo, es el caso de estas películas tipo Rápidos y Furiosos, o me tocó hacer una hace un tiempo que se llamaba Bloodshot, que es una que hizo también Vin Diesel, Sí. eh, y me maravilla cómo trabajan con todo esto, con toda la tecnología y cómo los actores se acoplan a eso, ¿no? Porque en definitiva el actor es un trabajo descomunal el que hace porque está trabajando con un fondo que después va a ser rellenado con una pared de fondo y está haciendo un montón de cosas y después cuando se junta lo digital, o sea, todo con el actor, uno ve y dice, wow, qué impresionante todo esto. Entonces, esas cosas me maravillan de películas como Slenderman o como estas que te decía de acción. Eh, pero también me pasa que a veces siento que el género de terror es como que está menospreciado y a veces actualmente está muy bien hecho. Los actores hacen un gran trabajo, pero no es un género que se respete mucho. De hecho, si te fijas, es muy raro que haya premios para películas de terror. Claro, exactamente. ¿No? Entonces, eso es algo que a mí me llama la atención y me parece injusto. Yo hice una gran película que se llamó, dirigí un doblaje de una película que se llamó El Bosque Siniestro. Ya el nombre también, ¿no? Pues los nombres que les ponen en español son de terror, eso sí, de terror. Y te arruinan un proyecto, claro, te arruinan la seriedad de un proyecto. Claro, Fíjate que en porque te esa tiene que quedar película, patente que es de terror. Si no le ponen claro, siniestro, si no le ponen algo así, no, parece que no es de terror. exactamente. Entonces en esa película, me acuerdo, eh, es una cosa que es real. En Japón existe el bosque, ahora no me acuerdo el nombre, existe un lugar donde la gente va a suicidarse. Exacto, sí. Entonces, esta película trata sobre eso y me acuerdo que obviamente gran parte de la película pasa en Japón. Entonces teníamos que trabajar, el cliente quería que respetemos el acento japonés, el acento de un japonés hablando en español. Entonces es un tema ese, porque se cae en el maquietón, viste, de hablar como Sí, cuando sí, se sí, sí. burla, Como la hola, parodia del el japonés que alos, la hace. gran Sí. base, claro. Entonces, me acuerdo que hice todo un trabajo para respetar eso de una manera eh, real, digamos. Y me dio mucho gusto, me dio mucho orgullo ese proyecto porque el cliente quedó muy contento y nadie sintió que su acento estaba basureado porque se hizo con el mayor respeto y la mayor seriedad posible, ¿no? Entonces, eso también pasa, que uno dice, hay que respetar todos los productos. Por ejemplo, Ujú. yo hice la serie también de La Noche del Demonio. Bueno, hice la 2, la 3 y la 4. La Sí. uno no. La uno no sé dónde se hizo. Y la película, la última, que creo que fue la 4, ya no sé cuántas hice, pero son como 4 o 5. Los primeros 10 minutos de la película son impresionantemente artísticos, porque resulta que en la historia se van al pasado y te reflejan toda una historia de un personaje con su papá. Bueno, la cuestión es que esos 10 minutos, creo que son 10 minutos de la película, o un poco menos,
están tan bien hechos que uno dice, wow, mi respeto, qué bien que reflejaron esto. Después la película siguió por ribetes más o menos normales de lo que era la saga de esa película, pero este, lo que te quiero decir con esto es que se encuentran cosas buenas en todo y a veces tipo de como estas películas que me mencionabas no son valoradas totalmente. Ahora, claro, si me vas a preguntar de qué película yo adoro de lo que me tocó dirigir últimamente, en los últimos años, hay una película que se llama Harriet, que la dirigí para cine, el doblaje, que me pareció una obra de arte. Me fascinó hacer esa película. O ahora que se estrenó una serie en Amazon que se llama Doctor Death, Doctor Muerte, que es un caso real también, me tocó dirigir la serie y amé esa serie, me encantó, me encantó. Entonces sí, obviamente esto viene a cuento por lo que me decías de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Claro. A veces, entonces sí es lindo, pero trato de encontrarle el encanto a todo, pero sí, por supuesto que te dejo un orgullo impresionante participar de determinado tipo de proyectos, ¿no? Bueno, yo había marcado una que desde hace Ajá. mucho tiempo no estuviste en el doblaje original porque es una película del 60, así que no Ajá. descartamos eso. Sí, sí. Pero que, a ver, ¿qué pasa con el cine de terror muchas veces? Hay muchas películas que, si bien no son grandes producciones, se vuelven de culto. Y no pasa Ajá. con todas las películas, pasa mucho con el cine de terror. Sí, es Y este en cierto. particular tiene precisamente, y valga la redundancia, varias particularidades porque creo que tuvo el presupuesto más corto, el rodaje más corto, porque se rodó en un día y un poco más. Y es Ajá. una película que se volvió un clásico en cualquier lugar, La pequeña tiendita de los horrores. Oh, Esa fue sí, en sí, sí, sí. Argentina que la doblaste encima. Sí, hace 1000 años, sí, Claro, sí, sí. pero es una No me película. acordaba. Pero, ¿por qué marco esto? Mirá. Estos trabajos a mí me gustan marcarlos también, porque son particulares y demás. Ajá. Pero son películas que yo no la he visto completa, pero alguna vez la he visto y me pasa como a vos. No es que me asusta. He tenido varias cuestiones con varias cosas Ajá. relacionadas al terror, entonces le escapo porque después me terminan sucediendo cosas. Sí, Entonces, sí, yo también, sí. prefiero ciertas percepciones que tengo, entonces me hace mal Entiendo. y lo dejo de lado. Y de noche he Claro, aprendido a no verlo. Y mirá que he totalmente. visto que no son terror, pero las típicas, las primeras de Chucky, o ese Ah, tipo de sí. películas de los 80 de Freddy y demás, pero bueno, Ajá. en su momento. Después como que cuando voy percibiendo ciertas cosas, digo, Lo dejo de lado, mejor, clásico, todo lo que, pero lo dejo de lado. Pero claro, lo Claro. marco más que nada porque decir, chao, mirá, qué lindo poder también tener esta cuestión de pertenecer al doblaje y poder participar de estos proyectos que a veces son denominados malos porque tienen poco presupuesto, poca Ajá. producción y todo, pero que terminan siendo joyitas a pesar de todo. Y poder tener la posibilidad de, por eso, años 60 y tener la posibilidad de participar con un doblaje, redoblaje, no importa, pero tener ese Sí. gusto de poder dárselo también, ¿no? Esas oportunidades de agarrarlo y poder participar de ellas. Eso es lo lindo. Sí, vos sabés que eso fue un paquete de películas que tenía un estudio que creo que se llamaba Danae, no me acuerdo ya, hace muchos, principios de los 90 que fui a trabajar como actor ahí y me acuerdo que todas estas películas se grababan, era impresionante porque no me acuerdo cómo, yo no sé porque no estaba en la parte ni de dirección ni de producción, pero evidentemente ellos tenían que entregar determinada cantidad de películas en ese tiempo y fue una locura porque trabajábamos hasta cualquier hora y eso es con lo que uno trataría, o sea, a ver si me explico, ¿no? A veces me pasa que me ha tocado participar de proyectos
maravillosos, de esos que, así como este que estás marcando, Ujú. que se hicieron hace mucho tiempo y no sé por qué se redoblaron, la verdad que no tengo idea, pero a veces uno necesita, por eso para mí es importante que el actor entienda, porque a veces uno lo hace y punto, y no se da cuenta que está malogrando un producto Claro, porque no está respetado, porque no está, o sea, por las razones que sean. Puede ser por falta de conocimiento, por falta de profesionalismo, por lo que tú quieras. No se puede, yo no puedo decir, no puedo, solamente puedo hablar de lo que a mí me tocó y yo te puedo decir que obviamente yo los hacía con todo el amor del mundo y todos los nervios del mundo, pero es como que yo digo, proyectos tan lindos, tan de culto, uno dice, ¿cómo me hubiera gustado, no sé, hacerlos después o tener la contención necesaria, ujú, el respaldo artístico que por ahí no tuve? Entonces uno termina faltando el respeto a proyectos que son hermosos. Y como anécdota sí, te puedo decir, a mí me fascina haber trabajado en esos proyectos por lo que significan. Pero también hay una cuota de decir, que tiene que ver con la experiencia también, ¿no? Que uno claro. dice, bueno, ok, eh, si yo hubiera tenido la experiencia que tengo hoy, tal vez no lo hubiese hecho porque no me tocaba, fue parte de mi proceso de crecimiento Ujú. y agradezco porque para mí fueron eh, como ¿cómo se dice o sea, cuando te dicen, no, vas a ser un toro, o sea, vas Claro, a es salir parte al ruedo? es parte del camino hacia el crecimiento, hacia el Claro, punto que tenés que llegar. O sea, todo va claro. sumando y puede ser que no haya sido a lo mejor el mejor momento para hacerlo. Pero, El mejor momento mío, yo hablo claro, de mí, no, obviamente, no. obviamente, el mejor momento Tal vez yo no tuyo. estaba listo para hacer esas Claro. cosas y Es uno como lo de dice, Carlos II que te contaba, del maestro claro, con cariño, y dice, a lo mejor, bueno, puede ser que no sea el mejor momento tuyo para ese proyecto, pero claro. que te marca y te da una experiencia para otros. Sí, 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 entonces es como que, por eso yo trato me pasó una vez con un infomercial, o sea, porque te des una idea, yo hice un infomercial hace muchos años, lo vi hasta hace poco, o sea, escuchaba mi voz hasta hace poco, y te estoy hablando que lo hice creo que a fines de los 80 de un tipo que era de esos audífonos, viste, para sordos, Sí. y me acuerdo que el que me tocó doblar a mí decía, wow, ahora puedo oír un alfiler caer del otro lado de la puerta, ¿no? Y me acuerdo que me dieron, no sé, no me acuerdo, pero suponte, 250 pesos y yo me fui. Bueno, te estoy hablando de, vamos a ser bondadosos con el tiempo y supongamos que fue en el año 92, que Sí. creo que fue antes, ¿eh? Y te estoy hablando que yo lo volví, lo escuché todavía en los canales de infomerciales, creo que hace 5 o 6 años atrás. Oh, Y uno dice, ¿cómo puede ser? Pero sí. Bueno, mira, sin ir más lejos, me pasó con Disney. Una vez me llamaron y yo fui y yo puse la voz para hacer ese que dice que te enseñaba cómo poner el DVD y te enseñaba a manejarte con... Bueno, yo lo hice un día en un estudio de acá de México, en DNA, hace, ¿qué será? 15 años, 17 años, más, 17 años supongamos. Y todavía hay gente que me decía hace un par de años, ah, te escuché, me decía, tú eres la voz del coso este. Yo decía, sí. Y yo lo hice una sola vez y quedó ahí para todo el viaje. claro. Entonces, y con estas películas, como esta que me estás marcando, también participé de otros clásicos, que no me preguntes por qué, que eran clásicos maravillosos. Y me tocó participar y lamento tanto, seguramente los destrocé. Sí, los destrocé, yo no, te juro, me quiero matar, porque me da vergüenza y digo, ¿cómo uno no es consciente, no? Pero bueno, forma parte del crecimiento, como bien decías Claro, sí, recién, obviamente. Es que parte te dan de ganas un de pedir proceso. perdón, ¿viste? Bueno, pero bueno, mira, vos o que hablábamos antes de Robotech, el que había pedido perdón, y vos fijate, Ajá, quién me pidió perdón en general, vos dice, no, ajá. yo lo hice, para mí era un trabajo más, era chico y estaba pensando que iba a ser el otro día y demás. Moisés Palacios.
obviamente con Roy Fokker. Yo digo, pero escuchame Claro, una cosa, ¿qué tenés que pedir perdón? O sea, quedó maravilloso, la gente le gustó, nos gustó, genial. O sea, obviamente que para vos es un trabajo y cuando uno es chico, obviamente que está pensando en otras cosas. No es que tenés que claro. tener, ay, estoy doblando a Roy Fox. No, no, claro, No, o exacto. sea, no tenés que pedir perdón, porque está perfecto la manera de actuar que tenés. Lo hiciste, o sea, le puso gana, lo hizo, más allá que estaba pensando en otra cosa, porque a la gente le gustó. Y Claro. punto, ya está. Pero no hay que Bueno, a mí pedir me perdón. pasó, pues es que a mí me pasó y me dio muchas satisfacciones y me pasó con el cazador de cocodrilos. Yo Ajá, era la voz en Argentina para Animal Planet, sí. era la voz del cazador y fui unos cuantos años y me acuerdo que como el inglés de él era australiano, Ujú. hablaba más lento él. Y entonces yo me acuerdo que lo hice y trataba de acercarme obviamente a lo que él hacía, de respetar su personaje. Y la verdad es que yo decía, uy, por Dios, pobre hombre, lo estoy matando. Pero después la gente muy contenta me felicitaban por eso. Me pasó, un día me llamaron para, fue muy gracioso, me llamaron para hacer un comercial acá, para Hasbro creo que era, no me acuerdo, una voz para ellos. Y querían la voz del cazador de cocodrilos. Entonces me contactó alguien que sabía que yo estaba en México. Entonces fui a hacer este comercial. Y cuando lo estábamos haciendo, él me pedía cosas y él sabía que yo, o sea, el que me estaba dirigiendo sabía que yo era la voz original, ¿no? Digamos, la voz que se había hecho Sí, conocida sí, sí, sí. en Sudamérica. Y entra alguien de su staff, y mientras yo estaba haciendo esto, me dice, un creativo, ¿no? Entra y me dice, los creativos siempre, viste, con el afán de participar, aunque digan cualquier Sí, burrada, sí, sí. me dice, sí, pero lo que pasa es que hay algo que no estás haciendo y que el que hace la voz del personaje lo hacía y tú no lo haces bien. Entonces yo escucho que el director le dice, es él, güey. ¿Eh? Que él es la voz original, güey, le dice. Y el tipo lo único que hizo fue cerrar su micrófono, cerró el micrófono y se fue. Y el otro me dijo, perdona, perdona, por favor. Me dijo, no, está todo bien. O sea, me estaba diciendo que yo no estaba haciendo bien mi propio personaje. Este, y fue algo que por ahí yo cuando lo hice por, como un recurso, pero no fue que lo hice a Claro. propósito. Y quedó, y gustó, y quedó. Entonces, a veces sí, a veces uno no sabe qué está haciendo, no sabe la repercusión que va a tener. Y te digo, por ejemplo, Frink a mí me dio muchas satisfacciones. Y yo lo hice por una necesidad que surgió y después les gustó y quedó. Pero uno nunca sabe, es verdad, uno nunca sabe dónde va a terminar lo que uno hace y cómo va a terminar eso. Claro. Te pregunto de una serie y de un trabajo, pues también como te tocó muchas veces dirigir y actuar. Te lo marco porque yo cada vez que veo esta serie ahora, empecé a prestar Ajá, atención a partir del año pasado. Empezamos a hacer unos especiales de autoras que están en una editorial que es de literatura lésbica, que vino por otra ajá, chica y demás, y bueno, le doy una mano y hacemos las entrevistas ajá, juntos y demás. Y todo se origina, o mucho de la literatura que escriben, se origina por la serie de los 100 ajá. que yo no la conocía y Gran le serie. empecé a dar un poco más de importancia y demás, más allá de las entrevistas. O sea, tampoco Ajá, que hablamos de la serie y todo, pero todo el denominado Clexa y demás por las dos protagonistas y todo. De ajá, esta serie, de hecho, a Alberto Bernal se lo había comentado, que era también uno de los papeles ajá, protagónicos y demás. ¿Alguna vez alguien te ha comentado algo más allá de lo que ha significado la serie, otro proyecto más y todo, ¿no? Pero, ajá. ¿te han comentado algo sobre esta serie? Sí, bueno, la serie a mí me sorprendió porque tiene muchos fanáticos Ujú. y primero te digo, cuando yo dirigí la primera temporada me gustó el tema, me gustó cómo, de hecho, justamente ayer, yo te cuento, por si no, no creo que lo sepas, pero Sofía Huerta, la estelar, es mi mujer. Ah, Ella mira, es no Clark. sabía. Sí, ella es Clark. Oh, Entonces, ayer ella estaba viendo
la sexta temporada. Estaba viendo un capítulo de la sexta temporada y Sí. justo estábamos mirando eso. Nosotros somos muy de mirar nuestro trabajo para tratar de mejorar, ¿no? Esa es la idea siempre. De pulir cosas, de ver qué nos gustó, qué no te gustó. Y a mí me pasa con Los 100, que es una serie que yo quiero muchísimo esa serie y cada temporada la esperaba con con mucha adrenalina, ¿no? Porque primero que estaba el tema de, cierto, el tema lésbico entre Lexa y Clark, Ujú. eh, pero más allá de eso, a mí se me hacía una gran serie, tiene grandes actores esa serie. Exacto. Eh, entonces, era un desafío porque si ves bueno, si llegases a ver la serie doblada, te vas a dar cuenta. Yo de la última temporada no me puedo hacer cargo porque yo solo dirigí a Sofía, porque por la pandemia yo ya no fui al estudio, Sofía tampoco, y el estudio dijo que no podía esperarnos y ellos todavía no estaban con la idea esta de grabar remotamente, entonces pusieron otro director y la serie siguió y creo que han cambiado personajes. Lamentablemente la séptima temporada, sí, la séptima. Sí. No, yo no te puedo decir de esa temporada, yo no me puedo hacer cargo, yo solo hice mi personaje. Yo hice dos personajes en la serie, el rey Rohan y a se llamaba Xavier en un momento, pero tiene otro nombre después, de un personaje de los últimos años, de las últimas temporadas. Y Sofía doblando a Clark. Primero es una serie que quiero mucho porque digamos que los actores, es maravilloso ver a los actores cómo van creciendo y van creciendo en la serie y van cambiando. Entonces, uno le toma mucho cariño a los personajes. Sí, me han dicho, tiene muchos fanáticos la serie. Eh, no sé si sepas, la serie está basada en dos libros que creo que salieron, no sé si después o juntamente con la serie. Este, y es maravilloso. Ah, porque te contaba que ayer veíamos eso. Y hay Ujú. una escena de la película, de la serie, de la sexta temporada, donde los personajes están en un bar, porque hay una pelea entre Clark y otro personaje dentro del cuerpo, dentro de la mente de Clark, ¿no? Es como que ellos Mm. iban manteniéndose vivos usando cuerpos de otra gente, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que en ese momento ellos se levantan en el bar, en ese bar un personaje se levanta y salen todos corriendo y te voy a contar algo. Cuando salen todos corriendo, todos tienen barbijo. O sea, están sentados en la barra del café y tienen el barbijo en el codo o en la mano y otros lo tienen puesto. Obviamente están tomando café, entonces lo tienen en el codo, así. Y justamente la serie se trata de cuando la Tierra se volvió inhabitable. Claro. Todos estos chicos vuelven a la Tierra porque tienen 18 años y están condenados, entonces deciden investigar si la Tierra puede ser habitable, mandándolos castigados porque son 100 chicos de 18 años. Entonces es impresionante, parece premonitorio, porque te Claro. repito, en la serie ellos están con barbijo. Es muy loco. Entonces, bueno, sí, la serie, te digo, me ha he tenido así entrevistas con gente de Perú, con gente de Colombia, y todos me han preguntado de Los 100 porque es una serie, yo no sabía que era tan vista, incluso acá en México tiene muchos fans, y a Sofía obviamente siempre pasa que le piden que les grabe cosas con la voz de Clark, nos ha dado muchas satisfacciones. A mí como director me ha dado muchísimas satisfacciones la serie y me ha dado mucho gusto dirigirla, Claro. porque he dirigido gente que tiene muchos años en esto con mucho placer, como Gaby Wheeler, este, eh, y bueno, nada, o sea, es una serie, para mí es maravillosa la serie, muy, muy buena serie. Y la tomé, obviamente, como todo lo tomo con mucha responsabilidad y tratando de hacer hincapié siempre en la actuación de los personajes, siempre. Me encanta, me encanta. Te voy a lo que es lo argento. Ajá, Dos cosas. Más allá que te toca dirigir, y esto me gusta ver cómo te las arreglaste, para dirigir ajá, la versión neutra
de lo que es un personaje muy argentino. No hay muchos dibujos animados argentinos, pero Paturucito. Paturucito, Sí. exactamente. Y una que quiero que me comentes cómo fue, Ajá. porque es un personaje muy argento. Hoy, lamentablemente, no se conoce tanto. Más, o sea, los jóvenes no tienen ni idea quién es. Una Ajá. creación de Roberto Fontana Rosa. Y la Sí, película no. fue la de Boogie el Aceitoso, Es mi orgullo. Haber hecho algo Blackburn. de Fontana Rosa, wow. Por eso, no hay muchos proyectos que se hayan dado en la Argentina No. así, como el de Boogie Aceitoso con personajes icónicos de las historietas y demás. Entonces, más allá del desafío de Paturucito al neutro, porque esto Ajá. es hace poco hablando con Humberto Vélez me decía que dobló, dice que en México no se dio la de Matrimonio con Hijos, la original, ni siquiera que dobló al neutro, no sé por qué, la de Ajá. Franchella y demás y todo. Digo, hay que hacer eso, porque tiene expresiones que sí, ¿cómo hacer? Pero también que no es tan al extremo Paturcito, pero hacerlo neutro. Pero esto que me parece maravilloso. Entonces, ¿cómo fue también Ujú. esta experiencia más que nada de la de Boogie el Aceitoso con el antagonista de Sí, Blackburn? Coméntame sí. esto. Bueno, mira, la de. Primero voy con lo de Patorucito. Para mí fue. A mí me encantó porque era un desafío. Claro. Fundamentalmente con elenco argentino. Te voy a contar algo así rápidamente. Fíjate que en Argentina. Yo he tenido varios alumnos argentinos ahora por el tema de las. Ujú. Por el tema del internet, digo, Sí, por sí, suerte se sí, sí. pueden hacer clases a distancia, bueno. Y el problema más grave que tienen ellos siempre es el neutro. Dicen el neutro, algo que inventaron algún argentino desvelado y con ganas de sacar dinero inventó el enseñar neutro. Este, y fíjate que los alumnos que he tenido, yo no les enseñé nada de esa cosa que les enseñan, al contrario, se las saqué, Claro. porque es muy raro, bueno, es una cosa espantosa que les enseñan a veces y a mí me enferma eso. Entonces, el desafío era lograr que no existiera eso. Ajá. Obviamente hice lo que pude con eso, pero me dio mucho gusto dirigir Pato Lucito porque obviamente yo leía las historias de Pato Lucito, Pato Luzú, Isidoro Cañones, o sea, lector de sus historietas, yo feliz. Entonces, cuando me tocó, pude contar con mucho del elenco original de la primera versión que se hizo en argentino, porque Ujú. los que doblaban en la película hacían doblaje, Claro. o sea, los que hicieron las voces originales hacían doblaje, entonces yo traté de llamar a todos ellos, ¿no? Los que me podía conseguir, porque yo recién estaba de regreso en Argentina, creo, porque habrá sido por el año 2006, por ahí, 2005, 2006, que la hice. Entonces tampoco conocía mucho del elenco que había en Argentina en ese momento. Entonces sí fue un desafío. Sobre todo fue un desafío que no quedara, digo, fue lo que yo intenté. Me gustaría ver la película algún día, porque nunca la pude ver después de eso. Obviamente la vi mucho, pero para hacerla. Después lo que quedó, la verdad es que no tuve chance de conseguirla. Entonces yo traté de que quedara algo digno, porque es muy difícil. A veces pasa, yo he participado alguna vez de un doblaje Disney y dobla muchas cosas de Argentina, que seguramente ahí es donde Humberto participó, Claro. porque Disney compra material y entonces no sé por qué, porque me parece una aberración y una falta de respeto que se doble lo que está en Argentina, porque nosotros consumimos mucho producto mexicano, colombiano, peruano, venezolano, chileno y lo respetamos y lo dejamos de Es original porque lo el español entendemos. también, lo que viene de España, lo escuchamos tal cual. Claro, Y es lo rico que tiene. Te puede gustar o no, claro, pero es lo rico que tiene. por supuesto. Entonces a mí me parece una falta de respeto que se doblen las cosas de Argentina. Y no tengo relación, no es mi amigo, pero he tenido charlas telefónicas con él porque alguna vez cuando yo estaba trabajando ya para Disney, surgió el nombre de Franchella para un personaje Ujú. y creo que fue para una de unos coballitos que se hizo que terminó haciéndolo Fabio Posca,
que le quedó muy bien, me gustó trabajar con él, pero el original, el que se había elegido para eso era Francella. Y me acuerdo que hablé con Franchella y Franchella me dijo, mirá, yo te voy a ser absolutamente sincero, yo no tengo idea, dijo, yo jamás voy a poder hablar así, me dijo. Y yo le dije, no, pero yo no te voy a hacer hablar en esto que dicen en el neutro. Vamos a tratar de que no quede tan argentino, de que podamos nombrar todas las letras. Le expliqué, ¿no? Cómo trabajaba yo, pero él no se atrevió, me dijo que él tenía miedo. Me dijo, yo la verdad no quiero destrozar un producto, yo soy muy porteño y qué sé yo. Y lo respeté porque le dije, bueno, la verdad te agradezco la honestidad y qué sé yo. Y no, entonces no trabajamos, trabajé con Fabio Posca. Pero bueno, me parece una locura doblar esas cosas, porque también me ha contado alguna vez, charlando con Arturo Mercado Hijo, que trabajo con él, ahora trabajo con él en Duncanville, que yo la dirijo, Ujú. y él hace al papá. Este, él me cuenta que él es la voz de Adrián Suárez en México. Y yo digo, no tiene nada que ver con No, no, Adrián nada Suárez, que ¿no? ver, nada que ver. Pero bueno, son esas cosas y yo siento que a veces se arrogan el derecho de doblar todo por la trayectoria, por el tiempo que tienen haciendo doblaje acá en México y a veces me parece que no está bien, que no hace falta, que se termina destrozando un producto y entonces no estoy de acuerdo con que se doblen las cosas de Argentina al latino, digamos. Ujú. Pero bueno, cuando yo hice Patorucito traté de evitar todas esas cosas de que, viste que ahora hay videos en las redes, en YouTube, que dicen fulanito en argentino o el doblaje de tal cosa. Y Ujú. son unas porquerías que hacen y yo quería evitar eso de Patorucito. Creo que lo evité, creo que hice algo digno, pero no te podría asegurar porque no lo pude ver terminado. No, después Lamentablemente nunca pude voy a ver verlo. si lo encuentro. Yo te digo que no hace mucho Ujú. para otro programa que estoy con Función de Miércoles, que ponemos fragmentos en audio Ajá. de alguna serie o algo para que la gente adivine. Y tocaba justo Jean-Pierre Noer. Ah. Digo, bueno, y se me ocurrió poner de Avenida Brasil, que lo iban a poder identificar un poco más y todo. Tampoco para que sea tan complicado. Ah. Y yo digo, ¿por qué lo hicieron así? Porque, o sea, ¿qué hace, pibe? Una cosa así, ¿no? En el típico tono. Digo, Ujú. queda mal, no porque sea Sí. argentino. No, no, es que queda como una parodia, como una burla. Claro, y yo no me acuerdo si fue con Dan Osorio o con otra Ajá. persona, no me acuerdo. Como que lo hizo así algo que me decía, digo, mira, yo te voy a decir una cosa, y le Ujú. comentaba esto, es lo mismo que estemos doblando o que se dobla acá en Argentina o en cualquier parte del mundo. Una Ajá. telenovela mexicana y empieza, hola manito, y empezamos a hablar Claro. así. Si el personaje habla así, bueno, pero, o sea, no todos los mexicanos hablan así. Y de hecho, todo lo que ha hablado, la única que se le notaba a veces un poquito, pero un poquito así, fue Laura Torres. Y Ajá. me mataba de risa, porque encima contaba, dice, cuando fue a Estados Unidos, imagínate a mí haciendo un Shakespeare que habló bien en mexicano y se reía y todo, pero la única alguna expresión, pero Claro. después nada que ver. Entonces, está bien, a lo mejor es como en Argentina, ¿no? Que tenés todo tipo de tonos, como el Ujú. cordobés y demás, Claro. santiagueño, todos tienen un tono distinto que es Sí. característico y es lo que hace rico, pero Exacto. tampoco es decir, es argentino, lo vamos a hacer así. Porque no tiene nada que ver. No sé, No, claro. eso es lo que queda que decir, te llama la atención y decís, che, qué mal hecho. Ese es el tema. Sí, sí, bueno, es que sí, yo también he sufrido eso acá. ¿Qué es lo que pasa? Yo entiendo, pasa siempre con el extranjero, ¿no? Y más en el doblaje, que obviamente cuando hablan conmigo, mucha gente no lo hace, ¿no? Pero por una cuestión de que no tiene confianza conmigo y es como no sabe con qué se va a encontrar. Pero sí, a algunos me pasa que por ahí o sea, te reciben y te dicen, ¿qué haces? Che, pibe. Sí, 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 sí. Y a veces yo no estoy de humor, ¿no? Yo una vez le dije a una actriz
que llegué, siempre me saludaba así, y a mí mucho no me gustaba. Entonces un día me saluda así y yo le digo a alguien que estaba ahí sentado en una empresa, le digo, esta mujer, digo, delante de ella, ¿no? Le digo, esta mujer no tiene idea si yo tengo un buen día, un mal día, si a mí me gusta, si no me gusta, si tengo humor, si no tengo humor. Y aparece haciendo esa cosa ridícula que ella supone que yo hablo así o se está burlando. Bueno, esta mujer se puso pálida, nunca más en la vida, me pidió 1000 perdones, nunca más en la vida hizo eso delante mío. Este, pero a mí la verdad, debo serte honesto, a mí me molesta eso. Entonces yo trato de respetar y qué sé yo, ¿no? Pero, y como bien dijiste, es como que nosotros, yo les digo a veces, alguna vez le he dicho a algunos, digo, güey, es como que yo te diga que cuando no venía para acá yo me imaginaba que iba a bajar del avión, estaban todos con sombrero y, y no le gustó, pero es lo Claro. mismo. Entonces, bueno, volviendo a lo de Patobucito, yo traté de evitar todo eso, caer en eso y fundamentalmente caer en esa cosa del acento horrible que se usaba o se usa a veces para doblar allá y no me gusta. Ojo, no tiene que ver con el... Yo insisto que cuando uno se ocupa de las cosas que no debe ocuparse es porque está mal, porque acá a veces me toca dirigir gente que canta un montón, canta como cantan en el doblaje, en el mal doblaje de otros países. ¿Y qué significa esto? Significa que está haciendo eso porque no sabe hacerlo mejor. Entonces no es cuestión de los países, es cuestión del mal doblaje. Entonces yo traté siempre de evitar eso y a los alumnos que he tenido en Argentina o actores con los que he trabajado les inculqué eso. Y ahora, yendo a lo de Fontana Rosa, eso fue hermoso para mí porque me invitaron a hacer el casting primero para Boogie y después me dijeron que iba a ser un famoso, pero al director le había gustado lo que yo hice y me propuso si yo quería hacer a Blackbone. Y yo obviamente estaba, digo, Boogie era otra cosa, pero yo estaba feliz con hacer ese personaje. Para mí fue un orgullo. Te juro que esa película, para mí me encantó participar de esa película. Y una cosa que te voy a contar, que es una rareza que muchos no saben, un día estando acá en México, yo estaba por Mix Up, que es una tienda así de donde venden todo lo que tiene que ver con videos, con películas, con todo lo que tiene que ver con audífonos, cosas de audio, videojuegos. Y vi Boogie el Aceitoso. Oh, Una sola película, había solo un Blu-ray. Me quedé impactado, dije, no, no, no puede ser. La rareza fue que de los estelares, dejaron los personajes secundarios, los dejaron, pero los estelares los cambiaron. O sea, viste que allá en Argentina fue Pablo Echarri y su mujer. ujú. Bueno, para mí fue maravilloso porque a mi personaje no lo cambiaron acá y a Boogie lo hizo Jesús Ochoa y a la chica la hizo Susana Zabaleta, creo que era. Pero bueno, a mí me dio mucho gusto porque esa película acá se vendió y obviamente se dobló a los estelares y yo quedé, o sea, de los estelares mi personaje quedó y me dio mucho gusto. La verdad que fue un orgullo para mí participar y más de, yo leía mucho Buggy el Aceitoso cuando era chico. O sea, yo la leía, o sea, yo compraba, estaba en La Humor, me acuerdo que salía Buggy, Sí, sí, sí. y yo me leía toda la revista Humor y llegaba a leer a Buggy, a Inodoro Pereira. No, no, para mí fue te digo, fue un orgullo, un placer, eso lo hubiera hecho gratis, porque te juro, fue maravilloso para mí hacer esa película en Argentina y que exclusivamente me eligieran para ese personaje. No, no, a mí me dio un gusto enorme, fue un orgullo, te lo juro. Es de las cosas que yo más atesoro, de lo que me ha tocado doblar. Mm. Boogie para mí es como dicen acá, un parteaguas, ¿no? Hay un antes y un después. Para mí hacer Boogie fue fabuloso. Igual te digo, no le queda a Charlie. No, no le Boogie, el quedaba, no. aceitoso. No, Si no, vos me no, por decís un supuesto que Coco no. Silly, una Claro, voz así más, sí le puede quedar Boogie, pero un claro, Echarri, hay un Coco Silly a lo mejor no te convoca como un Echarri, claro. pero
Pero has puesto un Rani, suponte, en su época. Total, sí, un Rani puede ser. Claro, tiene que ser Claro, una voz con experiencia y así claro. medio bien, bien, porque gente que no lo conozca, el tipo es un sádico, es un asesino, o sea, no Sí, es sí. cualquier cosa, Boogie. No, 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 es Tipo una basura. pesadón. Sí, sí, sí. No, no, una Más que la maravilla, un caripela personaje que tiene ya impresionante. te demuestra todo. Y sí, Rani, te Sí, digo que por la cara le podría quedar, ¿eh? Sí, 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 totalmente. sí, sí, sí. Sí, 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 sí. una de las cosas que a mí me gustó, por ejemplo, yo, una película que me gustó dirigir allá fue Ratatouille. Sí. La versión argentina, a mí fue, esa también me encantó. Bueno, Me de los que encantó estuvo tener ahí, el que a, entrevisté fue Dani de Álzaga, que claro, a hacía del Dani, sí, por chef. Sí, supuesto, sí, sí. sí, 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 me hizo el chef y me encantó tener en el casting a Mex Urtiz Berea, Oh, porque me acuerdo que me habían puesto un chico jovencito y yo me acuerdo que tuve una junta con, bueno, pedí una junta con el que era en cuanto a este proyecto, el mandamás ahí en Disney, que se llamaba Pablo Saores. ujú. Una noche me quedé porque él se quedaba hasta tarde y fui, hablé con él y le dije, es que no podemos poner un chico. Era un actor conocido, pero un chico, era apellido compuesto, no me acuerdo quién era, la verdad es que no me acuerdo. Pero era un chico que trabajaba en televisión bastante. Pero tenía 19 años, creo, 18. Oh, Y yo le decía, pero Romano, la voz original del chico de Ratatouille, del cocinerito, le digo, tiene 40 y cacho de años, tiene casi 50 años en eso. Ray Romano, era un tipo grande. Entonces le dije, tenemos que tener una persona más o menos de esa edad para que le quede, porque yo le decía, y me decía, ¿y a quién ponemos? Y yo estaba entre Gonzalo Urtiz Berea y Mex Urtiz Berea, y me decidí por Mex. Y me costó, porque Mex no estaba muy, nunca había hecho esto. claro. Pero fue un gustazo porque él le puso todo, un tipo muy, muy, muy aplicado. La verdad es que hace poquito me acuerdo lo encontré en Instagram y le escribí, lo saludé porque me dio gusto verlo ahí. Es un tipo que me cae bien. Y él se acordaba del proyecto y me dio mucho gusto. Y me encantó dirigirlo a él y sobre todo tener a Marcos Munstock Oh, como a Gusteau, el chef, el fantasma del chef. claro. Esa película me fascinó. Te lo pongo, te lo nombro porque cuando se empezó a doblar, me acuerdo que el que era director creativo de Disney para Latinoamérica me decía, porque él llegó un día que estábamos grabando con Mex, y lo que pasa es que él no tomaba en cuenta que Mex no hacía doblaje y que a mí me fascinaba porque Mex me daba una cosa natural que no me daba nadie, Claro. una cosa fabulosa. Y entonces el creativo me decía, es que no, tengo miedo que me regresen mi película y le digo, no va a pasar eso, le digo, no va a pasar, les va a encantar. Y este, cuando se llevó las películas para su mezcla, que se hacía, creo que en Londres, me acuerdo que me llamó por teléfono y me dijo que la versión argentina era fabulosa, como había quedado, y que para él era el mejor producto de las versiones. Y obviamente yo me quedé muy feliz, ¿no? Entonces, para mí esa película, y también con Dani me acuerdo cuando la trabajamos, es que el actor de doblaje, el que hace doblaje hace mucho tiempo, como en el caso de Dani es una persona que es mi amigo aparte, ¿no? Ujú. Pero yo tenía que luchar contra los vicios naturales del doblaje que él tenía. Un montón de costumbres que se tienen a la hora de doblar porque el actor ya hace su propia historia, ¿no? Que siempre es él. Y acá era otra cosa, porque había que hacer un acento francés, había que tratar, si bien el personaje era muy exagerado, pero no era lo exagerado para el lado de que me lo podía hacer un actor que hiciera doblaje. Entonces había que una cosa de control, sobre todo, impresionante, y otra vez te digo, es respetar el original, yo no invento nada. Y finalmente quedó un muy buen producto, a mí me encantó. Y conté con mucha gente que trabajó en esa película que no hacía doblaje. Horacio Nicolini, Guido Dalbo, que son actores que hacían más que... O sea, habían hecho doblaje hacía mucho tiempo, pero no Claro. eran de los que estaban en actividad en ese momento y a mí eso me encantaba porque eran actores que no tenían los vicios de todos estos. Yo sabía que ellos
no tenían o sea, no se quitaban el acento de la manera que lo hacían todos los que hacían doblaje habitualmente, que tienen una cosa muy cantadita, muy de, sí, porque tal cosa y porque tal otra, y porque tú sabes perfectamente. Así hablan, ¿no? Claro. Y nadie en el mundo habla así. Entonces, esta gente que hacía doblaje hace mucho tiempo, pero no en ese momento, me funcionaba porque no tenía esos vicios. Porque tenía por ahí una S menos que se podía corregir, a mí no me importaba, pero me daban actuación, me Ujú. daban una actuación muy linda. Yo me acuerdo que lo quería poner a Nicolini a ser el papá de un personaje que me hacía Eduardo Ferrari, el que también es actor y locutor. Y yo el papá, yo no me acordaba el nombre de Nicolini. Y un día me acuerdo que iba en taxi para el estudio. Yo ya vivía acá en México, pero fui a hacer esa película. A ver. No, Ratatouille yo ya estaba en Argentina, perdón. Ya estaba, pero no hacía mucho que había vuelto. Entonces yo decía, ¿cómo se llamaba este actor? Y no me acordaba el nombre y no me acordaba y yo me quería matar porque ya no me quedaban días para hacer el personaje. Yo quería hacerlo con él. Y un día yendo en taxi, no me preguntes cómo, yendo ahí al estudio que estaba en Disney, que estaba ahí en Olivos, no me acuerdo la Sí. calle. Ay, se me fue el nombre de la calle, pero estaba frente a la Quinta Presidencial. Me acuerdo que me acordé, dije, ¡ah! Nicolini. Bueno, obviamente empecé a hablar con gente para que me lo recuperara este hombre, para que me lo consiguiera, y apareció Horacio Nicolini, y para mí, cuando apareció Dustin Hoffman, porque era el actor que yo quería para mi personaje, y me encantó hacerlo con él, me encantó. Entonces, yo tuve el placer de cuando volví a la Argentina rescatar gente que hacía mucho que ya no participaba prácticamente del doblaje. Sí seguían siendo actores porque eran actores de toda la vida, pero no era gente tenida en cuenta en doblaje en ese momento. El mismo Danny no trabajaba ahí en Disney cuando yo volví y lo puse en Ratatouille. Y entonces eso te pasa cuando te gusta mucho algo y cuando tienes tu papel de director muy encarnado, ¿no? Entonces se te ocurre un actor y no vas a parar hasta tenerlo y no vas a parar hasta conseguirlo. Y por más que tengas relación o no con él, yo por ejemplo a Dan Osorio no lo conocía muy poco y sin embargo le di un personaje en Hobbs y Shaw, que es una de la franquicia de Rápidos y Furiosos, Sí. le di al malo de esa película y obviamente yo lo conocía muy poco, pero sabía que me podía dar lo que yo quería. O sea, me refiero a lo personal, ¿no? Lo Sí, había sí, visto dos sí, o sí, tres sí. veces en mi vida. Y sin embargo lo convoqué para esa película y le quedó muy bien, me dio mucho gusto. Así soy cuando me agarra el ataque, digo, quiero a tal actor o tal actriz, ¿no? Y no me importa. Hay actores que yo he puesto acá a hacer películas, actores que no tenían la experiencia necesaria, pero me han hecho personajes fabulosos. Y la diferencia es que tengo que trabajar con alguien que está más nervioso, que está por ahí más inseguro, y yo prefiero lidiar con esa persona y a veces no estar luchando contra muchos vicios que tiene la gente, mucha gente que tiene mucho tiempo en esto. Entonces, ahora claro, estoy hablando de que si me falta, yo necesito tal personaje y digo, puta, este personaje me gustaría hacerlo con tal persona, pero no tiene toda la experiencia. Digo, bueno, no importa, me la rifo, lo hago, ¿no? Me la juego. Y a veces también me pasa que digo, este personaje le va a fulanito o fulanita, pero me parece que tiene muchos vicios. De los que para mí, ¿no? Que por ahí para otros no importa. Claro, sí, 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 sí. Y digo, bueno, lucharé contra eso y trataré de hacer un buen trabajo. O sea, esto es así. Cuando se te mete alguien en la cabeza, no hay Cristo que te cambie de idea. Y entonces uno va ahí y lucha y qué sé yo, y después se arrepiente y después está feliz con el resultado. Porque uno, como dicen, ¿no? El producto es el producto, el personaje es el personaje y las personas a veces son distintas, o sea, uno no las conoce y por ahí esa persona está trabajando conmigo y después dice, se jura que no va a trabajar más conmigo porque le exigí mucho, porque le pedí mucho, porque no comparte mi manera de ver como yo veo la actuación, ¿no? Y tal vez yo digo, no lo llamo más porque no me gustó su actitud, pero el producto quedó y se logró lo que yo quería como director. Pero todo esto te estoy contando porque tiene que ver con que a veces cuando es para determinado actor o Claro, determinada actriz, yo lo respeto, no me importa
si tengo relación, no tengo relación, lo que sea. Pero si el personaje le va, yo lo respeto. Entramos a las últimas 4 cosas, los Dale. últimos Sí, 4 sí, sí. Se ha puntos. hecho largo esto, perdón. Largo. No, pero me encanta. No, yo te digo, a mí me encanta este tipo de entrevistas. Si no te pregunto 1 o 2 personajes y ya está. Me Ok. encanta porque me encanta conocer y que la gente conozca a la persona, no que conozca a Frink, a Berna. No, 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 que conozca, en este caso, a Ah, Nicolás muchas Fría. Me gracias. encanta, me encanta. Muchas Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.